Seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio. Ya llegó nuestra invitada y qué temazo que se viene. Te hago esta intro nomás. Nuestro intestino está poblado de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros, y hay buenos y malos. Los malos son justamente los que nos pueden enfermar y tal como decía nuestro querido Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino y bueno, tengo una médica que sabe mucho de esto y sobre este tema vamos a hablar después de la siguiente presentación. Merck Argentina cumple 95 años impactando positivamente en la vida de las personas. Celebramos nuestra historia para seguir transformando el mañana. Ya estamos al aire con la doctora Elena Pastor Manfredi, médica UBA, especialista en nutrición, investigadora científica, es directora del posgrado en nutrición y microbiota de la UBA, también es directora del posgrado en nutrición clínica de la UBA y la diplomatura en nutrición deportiva de alto rendimiento. Su matrícula nacional es la 163.753. ¿Cómo estás, Elena? ¿Todo bien? Hola Leo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Qué lindo tenerte. Y bueno, y acá se arma una mesaza científica porque está también el doctor Raúl Pastor que se va a quedar para esta nota. Y ya me quiero meter en la primera pregunta para el público que está del otro lado y muchas veces escucha esta palabra y no sabe qué es. ¿Qué es la microbiota y qué entendemos sobre todo por sanar la microbiota? Mira, recién vos nombraste los microorganismos. La microbiota justamente es eso, son todos los microorganismos que nos acompañan, bacterias, virus, hongos, arcaeas, etcétera, que no solamente nos acompañan en el intestino, lógicamente en este sitio se encuentra la mayor cantidad de microorganismos y ahora te voy a contar por qué. También nos acompañan en la piel y en las mucosas de forma general. Podemos decir que tenemos aproximadamente el doble de microorganismos que células propias humanas, lo cual a veces resulta un poco loco para imaginar, ¿no? Porque tenemos mucho más microorganismos que células propias nuestras. Y el 70% de estos microorganismos se encuentran en el intestino porque todo lo que nosotros ingerimos tiene que ser procesado y técnicamente son estos microorganismos quienes estarían decidiendo qué pasa y qué no pasa. Así que la importancia que tiene la microbiota en la medicina hoy es fundamental y se sabe que todas las especialidades deberían comenzar justamente por conocer sobre la microbiota. Y amplía un poco esto de sanar, ¿viste? Que todo el mundo dice, hay que sanar la microbiota. ¿Cómo Sí. sanás la microbiota? Mira, principalmente lo que hay que hacer es sanar la microbiota reparando la barrera intestinal. Lo que ocurre cuando hay alteraciones en la microbiota, justo el doctor hace un ratito mencionó el hecho de la disbiosis intestinal, esto de la eubiosis y la disbiosis. Normalmente en un estado saludable Ujú. de nuestra microbiota y la pared intestinal estaríamos hablando de una eubiosis intestinal. Cuando tenemos alteraciones de los microorganismos y de la pared del intestino, hablaríamos de las disbiosis intestinales, con alteraciones en la cantidad de microorganismos, en la calidad de estos microorganismos también. Hay más bacterias patógenas que beneficiosas. Ujú. Normalmente estas bacterias tendrían que defendernos de todo, ¿no? De lo que uno ingiere que no tiene que pasar y de todo esto que se está dando en el aparato digestivo, porque el aparato digestivo forma parte del exterior. Una vez que nosotros comemos estos alimentos, esta comida que ingerimos, todavía no están en nuestro metabolismo. Deben cruzar esta pared intestinal haciendo contacto con todo este microbioma, o sea, los microorganismos y el ambiente, para poder recién ingresar. Cuando uno habla de sanar el Ujú. intestino y sanar la microbiota y sanar la pared, estaríamos tratando de volver a esta eubiosis intestinal, a este estado saludable con buenos microorganismos que nos defiendan, que nos acompañen y que hagan que se absorban las cosas correctas. Bien, clarísimo. Doc, y ahí brevemente se suele escuchar que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Ya lo Sí. decía. ¿Por qué se dice? Mirá, hay una conexión totalmente directa entre el Ujú. intestino y el cerebro por medio del nervio vago y, bueno, otras sustancias también, neurotransmisores, etcétera, que conectan directamente todo lo que está pasando en el intestino con el cerebro. Más el 90% de la serotonina, que es esa hormona de la De la felicidad. felicidad, se secreta en el propio intestino. O sea, los microorganismos secretan una sustancia que es fundamental para nuestro cerebro y muchísimas otras moléculas y sustancias se secretan en el intestino y esta conexión que te mencionaba entre el propio intestino y el cerebro
hacen que todo lo que ocurre en el mismo repercute en el cerebro y en todas las patologías, lógicamente neurológicas, y bueno, más que tienen que ver con la parte de psiquiatría y psicología también, ¿no? Como es la depresión, la ansiedad y patologías más de la medicina, como el Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Que hoy en día tenemos un boom, tenemos niveles muy altos de pacientes que tienen alta incidencia de Alzheimer, por ejemplo, y bueno, esto se relaciona con justamente las disbiosis intestinales, el Parkinson también, ¿no? Enfermedades que antes se creía que solamente había fallas a nivel neurológico, hoy se sabe que por esta conexión que tenemos con el intestino, todo lo que está pasando en el intestino está generando patología en el cerebro. Clarísimo. Qué importante lo que comemos. Y esto me interesa muchísimo la próxima pregunta. Hoy por hoy, a ver, eh, ¿encontramos todo en la alimentación o es necesario suplementar? ¿Qué realidad estamos viviendo hoy? A ver, ¿cuál es? Mira, a veces uno como especialista en nutrición quiere enfocarse mucho en la alimentación y tratar de que el paciente tenga todos los macro y los micronutrientes, Ujú. porque no solamente hay que enfocarse en hidratos, proteínas y grasas, también en esos micronutrientes que a veces los dejamos medio de lado. Y esto justamente apunta al hecho de los suplementos, ¿no? Que quizás no todos los micronutrientes podemos cubrirlos solamente con alimentación. En muchos casos, por ejemplo, el omega 3 es una grasa fundamental que tenemos que consumir y hoy en día el consumo que tenemos, la población general de omega 3 es bajísimo. Entonces, suplementar quizás es una buena herramienta en las personas que no llegamos con alimentación. Más allá de que uno apunte y repito que, bueno, queremos dar la mayor cantidad de alimentos posibles, ¿no? Pero bueno, en muchos casos sí hay que suplementar el magnesio. Hace un ratito estaban charlando de también este suplemento y es importante el resveratrol, ni que hablar, ¿no? Los niveles que deberíamos alcanzar, tanto de los que te mencioné como de tantos otros, es difícil con alimentación, es una Y realidad. cuando nos recomiendan, ya hay que comer pescado, frutas y verduras, pero por otro lado, o sea, hay data precisa de que hay muchas cosas que no están, no sé si en buen estado es la palabra. Sí, Esto es sí, así. sí, es así. Lo mismo que ocurre a veces con las frutas y verduras. Creo Mm. que en una entrevista anterior habíamos charlado Repetilo, pues de excelente. los La manzana, agroquímicos. sí, ¿Te la manzana acordás? Sí, sí, tuneada, sí, sí, repetilo exacto, porque sí. Que bueno, no es hay. para meter miedo, sino No, estamos en una no, realidad. claro, para tratar de trasladar un poco lo Sí. que ocurre en realidad, ¿no? Cuando uno recomienda esas 5 clásicas porciones de frutas y verduras, que llevado a la práctica deberíamos consumir frutas y verduras orgánicas. Y bueno, el tema de los agroquímicos es algo que nosotros siempre charlamos en nuestros posgrados. Es un problema que tenemos hoy en día con toda esta fibra que debemos consumir, porque tenemos que aumentar el consumo de fibra, ¿no? Para la microbiota, porque es el alimento para los microorganismos, pero a su vez estamos aumentando el consumo también de algunos agroquímicos. Así que ahí hay medio como una falla. Por eso es que los suplementos vendrían un poco a cubrir esto, ¿no? A tratar bueno, de no tener altos consumos de agroquímicos y poder consumir sí, las moléculas que necesitamos. Claro, Doc, y esta es para vos. Cuando uno dice suplementos, porque hoy uno va a la farmacia y está el 2x1, llévate esto, ¿qué le podemos decir a la gente que tiene que tener en cuenta para saber qué suplemento? Imagino que, bueno, que el médico le puede decir, pero si le viste, vas a la farmacia, entras 2x1, ¿algún tip para que la gente sepa cuál Claro, comprar? claro. Sí, esto tiene que surgir de los análisis clínicos, ¿no? Hay una frase bastante importante que dice, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Eh, Normalmente uno siempre va al médico como para... en general, la gente que no está con una enfermedad va poco al médico. Convengamos que no hay todavía una cultura de mantener la salud. Y deberíamos pasar a ese modelo. Nosotros estamos formados para un modelo de enfermedad, los médicos. Recién vemos a los pacientes cuando ya están enfermos y esa es la formación que recibimos, ¿no? Que para ver cuál es el estado de los micronutrientes hay que medirlos. Vamos al caso de la vitamina D. Hoy está muy en boga el asunto de que no tomemos sol porque vamos a tener cáncer de piel. Y la verdad que eso nos ha alejado de la posibilidad de que el sol, porque sabés que la vitamina D es la vitamina del sol,
Entonces nos ha alejado que la gente tome sol para hacer vitamina D, porque el colesterol en la piel se tiene que oxidar y se convierte en vitamina D por la radiación ultravioleta. Ahora, ¿qué pasa? Entre el 70 y 90% de la gente tiene bajo o bajísimos niveles de vitamina D en sangre. Esto hace que el sistema inmune sea débil, hace que los músculos se debiliten, hace que los huesos se debiliten, o sea, y tiene como 200 funciones distintas la vitamina D. Entonces, a veces las dosis que se dan en los productos suplementos dietarios son dosis genéricas y en general muy bajas, porque están hechas en base a recomendaciones de la OMS, y la OMS ha hecho las recomendaciones en base a estudios del 1940. No. Y los estudios del 1940 lo que hablaban era de enfermedades carenciales. Por ejemplo, te va a recomendar que tomes vitamina D para no tener raquitismo, por ejemplo, que son dosis bajísimas, pero ya es para un estado carencial tipo africano, te diría casi, ¿es verdad? Porque realmente no justificaría hoy lo que es el concepto del mantenimiento de la salud. Y lo mismo pasa con el magnesio. El magnesio muchas veces se dice que la gente toma 400 miligramos, y sobre todo qué tipo de magnesio, que si es citrato, si es óxido, en fin, hay que ver realmente primero, hacer el análisis de los minerales o de las vitaminas de la persona, del paciente o de la persona si está en salud, que va a consultar al médico, y en base a esos resultados suplementar. Pero no suplementar, yo diría, con dosis estándares de los medicamentos, que te digo, por una cuestión regulatoria, los laboratorios están obligados a fraccionar las cantidades que dice el ANMAT, o el INAL en este caso, que es el Instituto Nacional de Alimentos. Pero ¿qué pasa? El INAL se basa en lo que dice la OMS, y la OMS tiene leyes del 1940. Entonces, estamos mal con eso. O sea, la actualización en la información es esencial. Hay que ver realmente cuáles son las dosis que podrían darle otra vez la buena salud a las personas, pero esto tiene que hacerse en base a análisis. Excelente. Con la doctora Elena, a ver, por ejemplo, por una infección el médico me indicó tomar antibióticos, obviamente para reparar, ¿no? Esa Sí. infección, pero ¿qué le pasa a mi cuerpo después de eso? La toma de antibióticos es un problema, siempre lo fue, pero bueno, hoy en día es un problema bastante importante que tenemos porque somos mucho más conscientes de lo que ocurre cuando uno toma antibiótico. Lógicamente que hay casos en los cuales uno no contraindicaría los antibióticos, pero este sobreconsumo que tenemos de este fármaco hace que la microbiota se dañe muchísimo. Normalmente uno tiene una gripe que en general la mayoría de los casos son virales, las cuales no requieren ninguna toma de antibiótico ni ninguna indicación médica de antibiótico y se toman igual. Y esto hace que la microbiota se afecte muchísimo, porque obviamente que el antibiótico no es que va a atacar directamente una sola bacteria, sino que ataca todo el conjunto de bacterias. Y recién te comentaba que tenemos casi 2 bacterias o más por cada célula nuestra, o sea que la cantidad de bacterias que tenemos en peso está muy discutido, se cree que puede ser 200 gramos, 300, 1 kilo, 2 kilos. En realidad lo que importa es la funcionalidad que tienen estos microorganismos y es enorme porque nos controlan la vida. Si nosotros estamos atacando los microorganismos de forma constante y tomamos antibióticos de forma muy repetida, estamos bajando la calidad y la cantidad de microorganismos benéficos y esto es terrible porque despoblamos la microbiota intestinal, que es la microbiota más importante. El 70% de la inmunidad está en el intestino. O sea, estos microorganismos nos están defendiendo, tienen muchísimas funciones, pero una de las grandes funciones es de defensa también. Y estamos bajando muchísimo los microorganismos intestinales. Bien, a ver, Luqui, esto me interesa mucho también. ¿Qué es un probiótico y en qué casos se debería usar? Mira, los probióticos son concentrados, son suplementos en la mayor, digamos, el mayor de los casos. Puede ser considerado probiótico un alimento fermentado, sí, pero ahora voy a ir a ese punto. Los probióticos son suplementos que se consiguen digamos, microorganismos benéficos que uno ingiriéndolos
estarían repoblando la microbiota intestinal. ¿Y por qué te digo que en realidad los alimentos fermentados, aunque son bacterias benéficas, la definición dice que el probiótico son bacterias benéficas? El fermentado también, los alimentos fermentados como los yogures, por ejemplo. Pero hay alimentos fermentados que nosotros no podemos controlar qué microorganismos crecen. No es el caso del yogur, pero hay otros que sí no lo podemos controlar. Entonces no sabemos si la totalidad de los microorganismos de ese alimento fermentado son benéficos. Por eso es que un suplemento que dice que es un probiótico, nosotros sabemos que ese suplemento tiene esos microorganismos que dice el envase, ¿no? Así no pasa lo mismo con el fermentado. Por eso es que ahí hay que diferenciarlo. No sé si se entendió bien, pero un Sí. alimento fermentado podría ser un probiótico, pero por definición no lo es. El probiótico tendría que ser consumido de forma normal, ¿no? Por la mayoría de las personas, porque tendríamos que repoblar de microorganismos buenos nuestro intestino. ¿Siempre tendríamos que tomar probióticos? Y esta es una pregunta que me suelen hacer un montón. Sí, técnicamente la vida, el estrés, la alimentación fluctuante que tenemos, la buena y mala alimentación, esto de los agroquímicos que te mencionaba, tenemos mucho daño con muchos alimentos que generan de forma invisible, porque no es que nosotros estemos viendo este daño, un poco yendo a lo que decía el doctor, que hoy en día la medicina, y hace muchísimos años, trata la enfermedad y no tratamos la salud, ¿no? No tratamos de mejorar para tener un intestino y para tener un metabolismo más sano que no nos lleve a la enfermedad. Y ahí sí estaría indicada la toma de probióticos para mejorar las disbiosis intestinales, para mejorar todo el ambiente, todo este microbioma, los microorganismos y el ambiente intestinal. Y bueno, a futuro la idea un poco es que tengamos un probiótico para bajar de peso, un probiótico para el hipotiroidismo, un probiótico para enfermedad celíaca, un probiótico para cada enfermedad. Eso sería el sumum, ¿no? De los suplementos Excelente. probióticos. Y Elena, ¿qué hay? O sea, ¿también están en cápsula líquidos, puede ser? Sí, sí, vienen en distintas presentaciones. Siempre cada uno de los laboratorios o Ujú, de las marcas de los probióticos tiene cierta estabilidad del producto. Y esto ujú, también es importante porque hay algunos probióticos que uno los puede comprar por algunas páginas de internet claro. o distintos lugares que hay que tener en cuenta la trazabilidad de estos productos, porque hay laboratorios que lo hacen y que miden bien la trazabilidad y que este producto obviamente uno está consumiendo microorganismos vivos. Claro. Esto no sé si lo mencioné, pero son Sí, sí. microorganismos vivos en un suplemento y estos tienen que repoblar la microbiota. Quizás uno esté consumiendo un probiótico que no tenga la cantidad de microorganismos vivos que dice que tienen, ¿no? Esto también es importante, que sea un laboratorio reconocido, que sean de buena marca y esto creo que aplica para todos los Para todo. suplementos, no solo para los probióticos. Es muy importante. Bien, esta es una pregunta, una de las últimas, ¿no? Y compartida hoy. Uno va al clínico a hacerse un análisis de sangre. ¿Eso es suficiente? Porque a veces no se mide justamente las cosas que decíamos, el omega 3, la vitamina. Vos le decís vitamina D no, si eso es como te miran como diciendo, ¿qué Sí, me está claro. o no sé qué? ¿Alcanza con eso o estamos, nos falta evolucionar en cuanto no hablo del chequeo común? Sí, O sea, ¿es suficiente el clásico análisis de sangre o hay creo, cosas que no estamos midiendo? creo que la respuesta es clara y yo te diría que no. Ahora voy a dejar Sí. que el doctor se explaye un poco, pero desde mi punto de vista creo que no. El análisis de sangre es un análisis súper carente que no evalúa, digamos, el estado general, el estado metabólico del paciente. Uno puede tener el colesterol normal, los Mm, triglicéridos normal, la glucemia normal y tener un metabolismo totalmente alterado y tener grandes disbiosis intestinales, que eso tampoco claramente se mide en el análisis de sangre. En investigación científica tenemos algunos valores y bueno, algunos parámetros que sí medimos con el tema para evaluar un poco las disbiosis intestinales y bueno, todo esto que está ocurriendo en el intestino. El análisis de la microbiota intestinal es muy importante. Hoy en día se hace en investigación científica. Son análisis caros que tampoco nos darían digamos, grandes soluciones, porque como la microbiota es muy específica, aunque sabemos que hay microorganismos que tenemos que tener en mayor y otros en menor medida, la microbiota de cada uno de nosotros es muy muy personal. personalizada a cada uno. Ujú. Entonces, lo ideal sería evaluar nuestra microbiota en un antes y después, por ejemplo,
luego de una intervención, que eso es siempre lo que nosotros hablamos en investigación, pero a la hora de analizarlo en el consultorio no tendríamos un análisis, digamos, estándar para todas las personas, pero sí tenemos parámetros que podemos ir evaluando y bueno, lógicamente las indicaciones de alimentación que uno tiene que hacer de forma general y personalizada. De forma general recomendamos aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de alimentos fermentados, pero después tenemos esto que vos mencionabas, los micronutrientes y todo lo que no se mide normalmente en el análisis de sangre, que puede ser mucho más importante que los parámetros que hoy en día medimos, ¿no? Bien, Doc, ¿qué sería un análisis completo para pedirle al médico? Que uno le tiene que pedir en sí. Claro. Claro, mira, hay generalidades, ¿no? Recién mencionábamos el caso de la vitamina D y es un caso importante. Ahí hay muchos estudios que avalan que el análisis de sangre para analizar la 25-hidroxi vitamina D3 nos daría una buena noción de lo que está pasando con esta vitamina, si falta o está en exceso. Con respecto a las vitaminas del grupo B también, hay análisis de sangre que se puede saber. Con respecto a los omega 3 también en sangre hay análisis que se pueden saber. Pero entramos en un terreno, yo te diría gris con respecto a los minerales. Los minerales normalmente, calcio, magnesio, sodio, potasio, son elementos químicos que muchas veces no reflejan el estado realmente del propio metabolismo intracelular. Pensemos que el metabolismo es intracelular, es en el único lugar en donde hay metabolismo, adentro de las células. Afuera de las células es todo logística. Afuera de las células, los vasos sanguíneos, la propia sangre, el espacio intersticial, todo lo que rodea las células es un espacio de transporte de sustancias, de ida y de vuelta de las células, ¿verdad? La sangre lleva a nutrientes a las células y las células le dan nutrientes a la sangre para que se los lleve al riñón para eliminarlos o al hígado para desintoxicarlos, pero finalmente se eliminan. Entonces, muchas veces lo que estamos midiendo en la sangre no refleja lo que pasa dentro de las células, ¿verdad? Hoy hay tecnologías importantes, modernas. Por ejemplo, yo uso en mi consultorio la luz, mucho la luz. Hay una técnica que se llama de espectroscopía Raman, que estudia así el metabolismo intracelular y por una cuestión física que, digamos, no da el caso ahora explicarla, yo podría saber cuál es el contenido en vitaminas y minerales adentro de la célula. Eso se puede saber. Hoy está la tecnología, nosotros afortunadamente la tenemos porque hacemos estudios de investigación en esto y además no es invasivo. Pero no es la generalidad del mundo médico. El mundo médico cuenta con nada más los análisis de sangre en general. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Verdad? Digamos, estoy medio perdido y ¿qué hago? La inflamación. La inflamación es el común denominador de lo que está pasando mal en el metabolismo. Es la inflamación. Entonces, monitoreando la inflamación con biomarcadores inflamatorios que en general son muy económicos, la PCR ultrasensible, digamos la ferritina plasmática, que son además muy económicos y fáciles de hacer, en cualquier cobertura médica los cubren, podemos evaluar cómo está el estado inflamatorio de cada paciente. Y esto es como biomarcador, como una señal indirecta de lo que está pasando adentro de las células. Si hay un estado inflamatorio alto, es porque el metabolismo está mal. Y está mal por muchas cosas. Estos 78 metabolismos que decías vos al principio, puede ser que haya pocos micronutrientes, puede ser que haya mucho estrés oxidativo o bajas defensas antioxidantes, que la alimentación sea mala. Hoy, por ejemplo, tenemos frutas y verduras muy deterioradas con respecto a lo que eran hace 100 años atrás. El contenido de minerales y vitaminas de las frutas y verduras bajó más o menos un 80% en la calidad. Vos ves, a veces hay tomates que están madurados en forma acelerada y tienen la piel roja, fantástico, porque pasaron por estufas que aceleraron el envejecimiento o la maduración. Pero los cortás y están verdes adentro. O ¿Qué hay, pasó ahí? ¿Viste? O sea, realmente hay frutas que también están maduradas aceleradamente
y por fuera parecen bárbaras, pero por dentro están Lo que decíamos nosotros. verdes. Sí, sí. Entonces el contenido mineral de vitaminas y minerales es pésimo, más todavía con los agroquímicos, que además, como son, digamos, biocidas los agroquímicos, lo que terminan haciendo es alterando la microbiota. Bien, a mí me parece como cierre de esta charla tan interesante, ¿no? Que me da esperanza cambiar ese paradigma, ¿no? De que el paciente ya llega enfermo, pero ¿cuántos son los que dicen, quiero estar, estoy bien y quiero mantener esto? Ojalá vayamos, ¿no? Hacia, porque también va a ser un gasto menor para la salud, ¿no? Sí, Sin totalmente. duda, y la calidad de vida también, ¿no? O sea, no es lo mismo, perdón Elena, no sé si ibas a decir algo, te corté. No, sí. Pero hoy la longevidad tiene que ser saludable. No es lo mismo longevidad que tiempo de salud. Porque a veces dice, no, es una persona muy longeva, pero de repente está en un geriátrico, viste, con 90 años, con una pésima calidad de vida, Movilidad reducida, con claro. movilidad reducida o Totalmente. discapacitada. Entonces, esa longevidad no sirve. Esa es una longevidad que es un peso para la persona, es un peso para la familia y realmente es una condición que hoy nadie quiere. Por eso es que cuando se habla de longevidad tenemos que pensar también en que sea saludable, de que sea con salud. Y eso hay que empezarlo a tratar desde cuando uno no tiene enfermedad. Sí, sí, creo que hoy en día el paciente va al consultorio cuando está enfermo, ¿no? Y esto que decías vos del tema de los análisis, cuando nos vamos del consultorio, le llevamos el análisis de sangre y el médico lo chequea y está todo bien, nos vamos diciendo, bueno, no tenemos ninguna enfermedad. Y la enfermedad llega después de un tiempo y después de quizás mucho tiempo que no le dimos importancia, ¿no? Esto de la medicina de precisión y trabajar sobre el paciente, la nutrición de precisión y todo lo que tiene que ver con sanar la microbiota y tratar de tener una alimentación que nos acompañe. Entender justamente, volviendo a una de las frases que decía el doctor, que yo siempre digo, que decía Hipócrates, no yo, ¿no? Todas las enfermedades comienzan en el intestino y hay un estudio de investigación muy interesante que dice, entre paréntesis, permeable, ¿no? En el intestino permeable. Y es esto de las disbiosis intestinales. Cuando tenemos un intestino alterado, pasan muchas cosas que no deberían pasar. Ingresan, ¿no? Quiero decir, ingresa de todo, pedacitos de bacterias, bacterias en sí, tóxicos, ¿no? Metales pesados, esto que mencionaba el doctor, de todo lo que nosotros no sabemos que tenemos en el metabolismo que está ahí viajando por la sangre. Así que cuidar la microbiota y bueno, entender que todas las patologías comienzan ahí, en el intestino. Doc, le ibas a decir algo. Sí, no, y me alegro de tus palabras, esto del cambio de paradigma, ¿no? Hay muchas compañías farmacéuticas hoy que están entrando en el concepto de salud, ¿verdad? Y el caso de Framitrol Resveratrol es ese, porque es apuntar a mantener la salud, es apuntar a que las personas tengan una mejor calidad de vida y que no generen, digamos, una carga de enfermedad. Y aquellos que están enfermos todavía mejor si tratan sus micronutrientes, su salud intestinal, su microbiota, obviamente esto va a repercutir en una mejor calidad de vida. En 30 segundos, Sí, ¿el envejecimiento es inflamación? sí, sin duda. ¿Por qué? Sin ninguna duda, porque el envejecimiento, es más, hay una condición que se la ha llamado inflammaging, como que el envejecimiento es inflamatorio. Es una palabra en inglés que une inflamación y envejecimiento, pero todas las enfermedades crónicas son inflamatorias, absolutamente todas. ¿Y qué pasa? Nosotros con los años, con el tiempo, vamos perdiendo la identidad. ¿Sí? O sea, como que nuestro DNI, nuestra identidad como química, como persona química que somos, la vamos perdiendo. Y el sistema inmunológico empieza a atacarnos porque no nos reconoce. Entonces el envejecimiento se comporta como una enfermedad autoinmune. El envejecimiento termina siendo una enfermedad autoinmune en donde nuestro sistema inmunológico nos empieza a atacar la inflamación y eso es más inflamatorio. Entonces por eso es que es muy buena tu pregunta. El envejecimiento claramente es inflamatorio.
Doctor Raúl Pastor, doctora Elena Pastor, una charla científicamente hermosa. Les agradezco mucho por haber venido. No, por No, favor, gracias por gracias la a vos. invitación, Leo, un Bueno, placer. quédense con nosotros que todavía queda un poco más de Noticias de Salud Radio. Ya volvemos. Presenta